Hola, mi nombre es Matías Zurita y voy a hablar sobre el teorema del coseno dirigido a la ingeniería eléctrica. Del RAM, este trabajo lo hago que es el ramo de funciones complejos, ingeniería eléctrica, de la sección de aquí, y por el profesor Ricardo Montesino. Descripción del contexto y problemática del teorema del coseno. El uso del teorema del coseno en la electricidad se basa en la relación entre la potencia activa y la potencia aparente en circuitos de corriente alterna, que se abrevia con la palabra CA. Para continuar esta presentación y video, voy a describir el proyecto y plantear cuatro preguntas. Y como objetivo general, el teorema del coseno se utiliza en la electricidad para calcular el factor de potencia, que es fundamental para determinar la eficiencia y la capacidad de un sistema eléctrico para realizar un trabajo eficiente. Y para continuar, voy a plantear cuatro preguntas. ¿Cómo se deriva el teorema del coseno a partir de conceptos básicos de trigonometría para la ingeniería eléctrica? ¿En qué situaciones resulta más útil aplicar el teorema de coseno en comparación con otras herramientas para la ingeniería eléctrica? ¿Cómo permite el teorema del coseno determinar ángulos desconocidos en un triángulo para la ingeniería eléctrica? ¿Para qué sirve el teorema del coseno en la vida de la ingeniería eléctrica? Bueno, para continuar esto, la metodología del trabajo colaborativo. Bueno, para la primera etapa del proyecto lo hice el 14 de noviembre del 2025 y que el primera etapa del proyecto cometí errores, pero lo pude corregir. No lo corregí, pero en la segunda parte lo corregí. La segunda metodología de trabajo fue el 23 de noviembre del 2025, que fue la segunda etapa del proyecto. Y averigüé que para hacer la segunda etapa del proyecto vi que el teorema de coseno había harta información para buscar, eh, también hay harta información. Para continuar la segunda etapa del proyecto fue el 25 de noviembre de 2020 y que respondí a las preguntas que planteé y mejoré la justificación de la tabla 2. Bueno, situando ahora sigo con justificación del producto seleccionado. Ah, Aquí son las preguntas que mencioné anteriormente y las respuestas. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo se deriva el teorema del coseno a partir de conceptos básicos de trigonometría para la ingeniería eléctrica? Y por lo que encontré y, y con la información encontrada, el teorema de coseno se utiliza en la electricidad para calcular factor de potencia. Bueno, esta es la respuesta. La segunda pregunta. ¿En qué situaciones resulta más útil aplicar el teorema de coseno en comparación con otras herramientas para ingeniería eléctrica? Es especial, bueno, yo respondí, busqué información, que es especialmente en situaciones donde se han hecho fasores no perpendiculares, es decir, cuando los vectores de tensión o corriente tienen un ángulo arbitrario entre sí. Por ejemplo, a un ejemplo que encontré, las sumas vectoriales en análisis de redes eléctricas, donde no siempre se utilizan trigonometría simple. Bueno, la pregunta 3 es cómo permite el teorema del coseno determinar los ángulos desconocidos en un triángulo para la ingeniería de respuesta. Por ejemplo, al reconocer el teorema del coseno despejando el ángulo entre dos fasores. A al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado dividido
A 2 dividido a AB. Y esto permite determinar el ángulo de desfase entre corriente y voltaje o entre dos tensiones de cualquiera. Aquí está la pregunta 4. ¿Para qué sirve el teorema de coseno de la bioingeniería? Sirve para resolver problemas donde se requiere combinar magnitudes vectoriales y conocer las relaciones entre ellas. Algunas aplicaciones frecuentes son determinar la magnitud de la impedancia total del circuito RLC y hallar relación entre potencia activa, reactiva y aparente. Presentación del producto final. Para seguir con esta presentación y video, se muestra y se hace una simulación. Eh, por lo que busqué y entendí, hice un producto final, simulación de cálculos de la magnitud de una tensión resultando en un circuito AC utilizando factores no perpendiculares. Por ejemplo, tengo dos voltajes, 220 volts, un voltaje y 120 volts el segundo. Entonces, para calcular en ángulos defensores, esto es 40 grados. Entonces, para calcular el BR es raíz cuadrada más V1 al cuadrado más B2 al cuadrado menos 2 B1 B2 por coseno de 20. Y calculando esto te da BR es igual a, aquí reemplazamos con los números que tenemos, que sería 220 al cuadrado, raíz cuadrada de 220 al cuadrado más 220 al cuadrado menos 2 entre paréntesis 220 cierre paréntesis 120 por coseno de 40. Y ahí puedes calcular la magnitud de tensión. Y aquí esquema resumen del uso de las nociones matemáticas. Buscando encontré esto. Ah, fasor eléctrico, voltaje en esto aplicando el teorema del coseno, que sería lo que dije anteriormente, y eso más que nada. Ahora voy a hablar sobre mi conclusión y reflexiones sobre el teorema del coseno dirigido a la ingeniería eléctrica y por qué es tan importante para mí como estudiante y futuro profesional como ingeniero eléctrico, porque se puede utilizar de varias maneras. Una de ellas en el análisis de circuitos eléctricos, donde el teorema, el teorema del coseno puede ayudar a calcular la magnitud y el ángulo de fasores, porque eso lo ayuda a comprender, porque el teorema de coseno es la base, para mí es la base para calcular la magnitud y el ángulo, porque se usa harto el teorema de coseno. Cálculos de impedancia donde el teorema del coseno se utiliza para calcular la impedancia total de un circuito. Análisis de potencia donde el teorema del coseno se utiliza para calcular potencia activa, reactiva en circuitos trifásicos. Y diseño de sistema de transmisión. Bueno, para ahora el impacto que tiene las funciones y números complejos del teorema del coseno, en mi malla elegí esto. Por ejemplo, función y número complejo tiene relación con resolución de problema de álgebra, porque la resolución de problema de álgebra es la base para funciones. Conversión electromecánica de la energía, utilizamos los teoremas del coseno para calcular, para hacer algunos cálculos. Red eléctrica usa tangente, coseno, todo eso para calcular los circuitos y trifásicos. Y lo demás, por ejemplo,
Yo creo que energía renovable y electromovilidad tiene que ver con función y número complejo, porque lo puede ayudar el teorema de coseno. Y análisis de circuito eléctrico puede tener relación con función y número complejo, y todo esto para mí es importante. Y bueno, aquí para finalizar, aquí la bibliografía, donde saqué la información del PowerPoint. Y quiero dar un detalle final. Eh, para mí, lo más importante es el teorema del coseno en ingeniería eléctrica, porque es importante, porque gracias a eso puedo hacer mis cálculos en la otro ramo, porque sin esa base no podría entender cómo hacer los ejercicios. Y en realidad me gustó mucho hacer el trabajo y más que nada eso. Y fin de la presentación.